Tudor Studio presenta 3, 2, con emoción, con ánimo. Esto es para que la gente cuando vaya manejando lo escuche y diga, verga, guau, qué duras. ¿Lista? 3, 2, 1. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast, un podcast hecho a la medida. En esta ocasión empezamos con el tema de ¿quién tiene la razón? Yo soy Rosemilia García. Y yo soy Jimena Domínguez. Y qué buen tema para empezar, Rose, porque siento que a veces se vuelve hasta como una necesidad, ¿no? De decir, te lo dije, no te llevas de mí, yo tengo la razón, tienes que llevarte de mí. Entonces, ¿de qué manera podemos como ir entendiendo más o menos de dónde nace esta necesidad de tener la razón? Claro, yo creo que hay una creencia que es muy cultural, donde hay una conciencia de dualidad, donde nos separa, en el sentido de que hay personas que piensan que todo lo que está hecho está bien o está mal. Y según quién, la pregunta que conviene acompañar con el pensamiento irracional de yo tengo la razón es, ¿según quién? ¿Quién te ha dicho a ti que tú tienes o sea, que tu verdad o lo que tú opinas está escrito en piedra? Claro. Cosas que pasan. Ok, perfecto. Así empezamos, bien. Buenísimo. Qué manera de estrenar aquí con el micrófono caído. Esto me recuerda mucho, va a sonar un poco tonto lo que voy a decir, pero es mi marco de referencia. Hay una canción, la de Según quién, de Maluma con Karim León. La de según quién te dijo que estoy llorando por ti, según quién te dijo que estoy sufriendo por ti. Entonces, en este caso, como que según quién o cuál es la base de tu conocimiento o tu verdad absoluta, ¿no? Porque no existe una verdad absoluta. No, porque, o sea, la base de la creencia de yo tengo la razón, básicamente es eso, son creencias ya impregnadas por cultura, de lo que la sociedad te dice que es correcto o es incorrecto. Ok, ¿cuál sería un ejemplo de eso más o menos? Bueno, que, por ejemplo, ¿cuáles son las expectativas que el mundo tiene de una persona individual? O sea, si te fijas, desde pequeños tenemos expectativas muy, muy, muy claras en nuestra cultura latinoamericana de que, bueno, tengo que ir al colegio, tengo que graduarme, tengo que ir a la universidad, tengo que conocer una pareja, en este caso heterosexual, para tener... Lo normativo. Exacto, ¿no? Lo que tengo que casarme en una iglesia y Claro. tener 3 hijos. Si son 2, que sean la pareja. Bueno, que eso es lo que se espera de ti. Entonces, es una creencia muy, vamos a decir... que viene arropada de mucha culpabilidad, porque cuando de manera individual no siento que conecto con esa realidad, pues entonces me siento que estoy fallándole a alguien. ¿Y cuál sería un ejemplo? O sea, si podemos abundar en este tema de, por ejemplo, personalmente hablando, no sé, como una necesidad o una quizás expectativa que la gente tenga sobre ti en este caso. Bueno, en mi caso particular, yo soy una mujer de 32 años que elegí salir de casa de mis padres sin tener una pareja y, bueno, independizarme. Y no tengo ahora mismo en mi plano de vida casarme ni tener hijos. Y eso es un reto, porque se me cuestiona constantemente el por qué yo lo estoy haciendo y la gente supone y asume que yo me siento triste por yo no tener lo que se espera de mí. Y es como que según quién. Realmente sí, soy muy feliz y no tengo todo eso que se espera de mí. Entonces es como que es una conducta un poco revolucionaria y como que la gente piensa de manera irracional que yo estoy en guerra con alguien, pero yo no estoy en guerra con nadie, yo estoy en amor conmigo. O sea, cuando dices que estás en amor contigo es como decir que te estás poniendo en primera instancia antes que una pareja, que hijos, que matrimonio o ¿en qué sentido más o menos? Bueno, en el sentido de que estoy renunciando a las expectativas y me tiro de manera, o sea, por consecuencia, una carga de que no estoy complaciendo a mi familia, tal vez no estoy complaciendo a las personas que me aman porque piensan de manera irracional que como ellos tienen la razón de que se supone que yo tengo
que tener un esposo con 2 hijos para ser feliz, ellos piensan de manera irracional que al yo elegir una vida distinta, pues entonces estoy fallando en algo. Yo siento que eso pasa y discúlpenme, yo nací en cuna católica, pero siento que pasa mucho en esta religión, ¿no? En el catolicismo como que es una misma historia que se cuenta en paralelo con distintas familias, en el sentido de mis abuelos, por ejemplo, se casaron por la iglesia, por el civil, todo súper bien, que de hecho ya el próximo año cumplen 50 años de casados. Wow. Amo a mis abuelitos, los amo, sé que van a estar viendo esto. Y por ejemplo, le inculcaron o le intentaron inculcar lo mismo a mis tíos, y a mi papá también. Entonces, mis tíos se enfocaron tanto en sus estudios, en su preparación académica y personal, y mi papá tomó este camino como mayormente pues el hermano mayor, ¿no? Que es el que primero se tiene que casar, que es el que primero tiene que tener familia, que es el que primero tiene que salir del nido. Y las cosas están cambiando tan radicalmente que, por ejemplo, mi hermano y yo tuvimos que salir temprano del nido, en este caso del núcleo familiar de la casa, Claro. que es papá, mamá, hermanos y hasta un perro, si quieres. Genial. Para que cada quien vaya cumpliendo sus expectativas, no expectativas, sino más como sus sueños. Sí. Y aparte de eso, que se rompe este esquema, ¿no? De tener que salir de casa ya casado y con hijos. Sí. ¿No? Entonces, ¿por qué las personas, por ejemplo, quizás tengan alguna expectativa sobre mí, hablándote muy personalmente, de que dicen, pero ¿cómo la dejaste ir tan pequeña, a los 20 años, fuera de casa, viviendo sola? No, mira, pobrecita. Y es hasta todo lo contrario, ¿no? Porque yo siento que eso le da a mi papá una satisfacción en vez de necesidad de decir, yo te dije que mi hija lo iba a lograr. Claro. ¿No? Y lo está logrando. Y qué privilegio que tienes a un padre que sí ve la libertad en tus decisiones. Claro, porque hay otros que... Claro, cero. que no, que justamente eso, me gusta mucho la palabra expectativas versus crear tus sueños, que es muy distinto, porque usualmente, como tenemos una idea irracional de complacer a nuestro entorno Sí. y de vivir para lo que diga el otro y no para 100%. tener un autoconocimiento de una misma, para uno poder definir qué realmente uno quiere para su vida. Claro. Y bueno, hablando de autoestima, que es la relación con una misma, hay 6 pilares de la autoestima, que uno de ellos A ver, es... ¿cuáles son? Bueno, está el autoconocimiento, Ok. luego está la autoafirmación. O sea, ¿es 1, 2 Sí, o sí. 6, 5, 4? Son 6, no. Desde... De arriba para abajo no es... tiene orden. Ah, ok, No ok, tiene ok, orden. ok. El autoconocimiento es la capacidad de hacernos preguntas y contarnos verdad. Saber de dónde venimos, quiénes somos y qué traemos en nuestro disco duro, vamos a decir. Ok. Luego viene la autoafirmación, que es la capacidad de nosotros mismos ser capaces de validarnos. Y definirnos, ¿no? También. Claro, y que la validación externa es maravillosa, pero no es indispensable. Entonces, esa búsqueda constante de ese aplauso y de esa mirada es lo que a veces nos confunde. Y si no tenemos esa aprobación del otro, pues entonces ponemos en duda lo que realmente queremos. Claro. Entonces luego está la responsabilidad, es hacernos cargo, luego de que nos conocemos y sabemos lo que queremos, la autoaceptación también es el segundo pilar, me fui en un desorden, entonces darnos cuenta de qué cosas conviene cambiar, porque sí es cierto que hay muchas cosas que traemos de fábrica y en nuestra genética, información que heredamos de nuestros ancestros, que ya nos damos cuenta que no conviene continuar porque nos sabotea nuestros procesos, nuestros sueños, lo que realmente nosotros queremos discernir, hacia dónde nos queremos dirigir. Ok. Para luego entonces saber que lo que conviene es vivir con propósito. Pero ese propósito a veces está manchado por lo que se espera de nosotros, lo que hablamos de las expectativas, entonces nos confundimos y no estamos eligiendo la vida que queremos, sino la vida que se espera. No tienes idea de lo duro que me está dando este tema en estos momentos, o sea, si se me permite ser vulnerable. Claro. Porque, ¿qué pasa? Ay, primer episodio y ya quiero llorar. Madre de Dios. Excelente, tenemos que poner una caja de Kleenex aquí, ya. Perdón, soy Piscis. O sea, en este sentido, ¿qué pasa con las personas que estamos tan acostumbrados al aplauso, a las palabras de afirmación, a las felicitaciones, Sí. que cuando nos dan lo pudiste haber hecho mejor, o cuando no te aplauden, o cuando ni siquiera te dan las gracias por hacer algo,
pues eso nos da de caída, y yo sé que seguramente a ti también te pasa, ¿no? Claro. Que hay personas que te ponen tan acá que cuando haces algo y llegas acá, como que ni siquiera validan ese, bueno, pero lo intentaste, ¿sabes? Claro. Entonces, es muy complicado como que tener que llenar hasta tus propias expectativas en ese caso. Ujú. Y aparte de esas expectativas, pues obviamente de cumplir tus sueños. O sea, si tu sueño es ser maestra de kinder, ¿no? Y tus padres vienen de familia de doctores, no estás llenando las expectativas familiares. Ujú. Entonces, según quién, tienes que hacer lo que te dice tu familia o tienes que estar regido por hacer algo que ni siquiera tú quieres hacer. Entonces ahí viene el pilar número 6, que es vivir en coherencia. Tener integridad personal. O sea, todo tiene que estar correlacionado. Según lo que tú sientes, piensas y dices, todo eso tiene que estar en sincronía. Okay. Pero para eso amerita una separación de lo que se espera de ti. De eso que el discurso que se te cuenta desde pequeño, que estas son las expectativas de tu familia, de tu sociedad, de las personas que te rodean. Porque la pregunta que conviene hacer es, ¿según quién? Esto es así, ¿según quién? O sea, ¿quién es que te lo está contando? Ujú. Entonces, es muy atrevido preguntarse cosas, porque eso provoca guerras. Cuando las personas están conectan con el coraje y con la valentía de llevar la contraria, amerita una batalla, porque es muchísimo más fácil seguir lo que está ya prehecho Claro. que proponer algo nuevo. Lo nuevo da miedo porque es desconocido y conecta con la Confirmo. incertidumbre. Sí, está fuerte. Entonces nadie quiere estar en esa incertidumbre porque es muchísimo más fácil estar en la zona de confort, Claro. que ya no es zona de confort porque nos dimos cuenta que no es nada cómodo, sino más bien una zona conocida. Entonces cuando hacemos el switch y nos damos cuenta de que la zona conocida es igual a hay un dolor que ya yo conozco y ya yo tolero y ya yo conozco ese dolor porque ya no va a pasar de ahí. Pero cuando yo me doy cuenta de que, wow, yo vivo una vida miserable por hacer las cosas que los otros esperan de mí y no porque yo tengo el coraje de enfrentar lo que yo realmente Claro. quiero y me conecto con mis emociones para darme cuenta de que eso que yo siento, porque al final del día lo que conviene es conectar con nuestras emociones, que son lo que nos dan la sabiduría para saber decir, ok, esto me hace sentir bien, esto Ok. me hace sentir a gusto y esto me está dando un indicador de que conviene yo tomar esta decisión, porque al final nadie sabe lo que te conviene. Nada más tú, literal. La gente piensa que sabe y bueno, y vuelvo a decir, según quién. Ok. Ujú. O sea, a veces los padres, los profesores, las personas adultas, un hermano mayor, whatever, te dicen, eso es lo que tienes que hacer. Y yo, según quién, a veces a mí me están dando un consejo sobre algo y yo digo, pero a ti te está yendo fatal en esa área de tu vida. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Que yo tengo que hacerlo así si tú no sabes. Claro, yo siento que pasa mucho también, por ejemplo, con las mujeres, que no, que tienes que tener hijos antes de los 30 o antes de, o que el 35 es tu edad límite para tener hijos. ¿Según quién? Un saludo a mi tía, porque mi tía tuvo a mi prima a los 42 años. Oye, vamos a caerle atrás a la tía. Y a pesar de que, bueno, según yo, porque estudié comunicación y no sé sumar ni restar muy bien, pero según yo, no según quién, según yo, sí la tuvo como a los 42 años a mi prima. Y fue su hija, su princesa, es más bien. Y no hubo como que bueno, ya viste, Ujú. aquí quién tuvo la razón, Ujú. ¿sabes? Tú que me dijiste que tenía que tener hijos antes de los 35, o yo que decidí tener a mi hija a los 42 años por X o Y razón, ¿sabes? Por las razones que haya tenido mi tía, etcétera. Pero pasa también mucho en la pareja, como que tener quién tiene la razón o quién se supone que debe de saber más o que debe de guiar la relación. En esta relación yo siempre digo que es piloto y copiloto, o sea, no hay uno delante de otro, siempre tienen que estar como que los dos parejos. Pero en la pareja he visto mucho que hasta entre ellos mismos se tiran es que yo te lo dije Ujú. y no me haces caso. Ujú. Y esa sensación, este spicy de decir, te lo dije. Sí. ¿Te lo dije o no te lo dije? Y eso conectando Te lo dije. con la arrogancia y con el ego. Al final del día estamos llenando espacios en nuestro interior porque es mucho más fácil compensar con los errores del otro que conectar con los errores propios. Claro. O sea, nos encanta señalar al otro
porque nos cuesta mucho mirar hacia adentro. Entonces es más fácil ver los chipeos de afuera que mirar hacia adentro. 100%. Y de hecho, justamente hay una frase que se dice mucho en México que es lo que te choca, te checa. Lo que te molesta del otro es posiblemente un reflejo que hay en ti. Una proyección. ¿No? Exacto, Así justamente la es. palabra que buscaba, una proyección, ¿no? Y me pasa mucho, personalmente hablando, cuando veo a una persona que es como que súper como ruidosa, Ok. y a veces uno no siempre está en su 100. Y yo soy ruidosa y yo me muevo mucho y yo aplaudo y yo bailo y yo grito y yo todo. Pero cuando hay una persona más ruidosa que yo, ahí es cuando yo digo, ay, no, espérate, no, como que necesitamos bajarle un poquito La intensidad. a todo. Pero sí, pasa mucho, pasa en la familia, pasa en la pareja y pasa en el trabajo. O sea, yo siento que estos jefes, que son jefes, que no saben ser líderes, Exacto. siempre te van a estar diciendo, pero yo te dije que lo hicieras así, ¿por qué lo haces así? Pero si el trabajo fue el mismo y el resultado fue lo que tú me pediste, pues déjamelo hacerlo a mi manera, ¿no? Porque según quién, ¿no? Está establecido que tengo que hacerlo así para obtener este resultado si hay otras maneras de hacerlo, Sí. ¿no? Digo yo. Yo creo que también conviene conectar con la humildad y con la sumisión, de entender que hay infinitas formas de hacer la misma cosa. Y conviene conectar con la paciencia para darnos cuenta que no estamos aquí en este mundo para ir deprisa. Es como si tuviéramos una necesidad de ser sobreproductivos y de llegar a las metas en una urgencia y perdemos la conexión con el disfrute y el placer de vivir. Y es que ahí se pierde mucho Claro. cuando ya empiezas a ver el trabajo como, bueno, es otro proyecto con fecha de entrega, ya no estoy sintiendo este feeling o esta vibe que vemos, por ejemplo, en la película de Soul, cuando están como Buenísimo. vibing. Muy buena, Me la encanta. verdad, muy Que buena. Pixar está burlado. Sí, pero ¿sabes qué? Yo siento, desviándonos un poquito mucho demasiado del tema, yo siento que Soul tuvo el problema de que salió en pandemia. Sí. Y por eso muchas personas como que no lo pudimos conectaron. apreciar tanto. Es así. Lo intentaron resacar, pero no se dio. Pero Soul, muy buena película, está en Disney Plus, no nos patrocinan, pero próximamente. Y top. Y hablando de esto, por ejemplo, estábamos hablando de según quién, pero también es importante saber según qué está bien y qué está mal. O sea, qué es lo correcto, qué es lo erróneo, cómo entra la moralidad en este aspecto. O sea, quién rige esas reglas de ética y de cívica en la sociedad, ¿no? Que se ven influenciadas en nosotros. O hasta las mismas instituciones, porque nosotros estamos regidos por instituciones, si te das cuenta. Claro. Entonces, como en esos casos, ¿cómo podemos discernir lo que influye en nosotros de manera correcta o de manera errónea, por ejemplo? Bueno, yo creo que mi propuesta sería que cada individuo se haga cargo de cada quien. Traca. Porque Fuerte. tenemos una tendencia a jugar un papel de víctima y de ponernos en una posición de que el otro tiene la culpa de las consecuencias de mi vida. Entonces, cuando elijamos asumir nuestra responsabilidad como seres humanos individuales que vivimos en una comunidad donde amerita tomar decisiones que velen por el bienestar de todos, es tener un orden de yo, o sea, incluso lo dice en la religión, amaré al prójimo como a ti mismo. Sí, claro. El Primero, mandamiento número... No, claro, no lo o sé. sea, primero me amo a mí, conecto conmigo y sé quién soy, todo lo que hablamos de los pilares de la autoestima, para luego entonces saber cómo me voy a comunicar y cómo voy a llegar a acuerdos con el otro. Porque lo que sucede es que desde yo tengo la razón, es que yo me impongo y que yo digo que yo sé. Entonces, ahí, ¿cómo podemos desarmar eso? ¿Según quién? Según quién tú sabes qué cosa. Y según desde dónde. Exacto. No, también. Entonces, es como que vamos a como que a poner todo en su lugar. Luego de que puedo conectar con ese autoconocimiento, cuando quiero comunicarme con el otro para llegar a acuerdos, si así lo entiendo, es de desarrollar una comunicación asertiva. Porque hay muchos tipos de comunicación. Está la agresiva, que me impongo y digo que el otro se supone que tiene que hacer, debe de y tiene que.
Y la otra comunicación, que es la pasiva, que dejo que todo suceda porque evito el confrontamiento, porque tengo un Sí, significado de la confrontación como algo negativo. Sí, claro. Y no resignificar la confrontación como algo necesario para que entre dos personas podamos decir, mira, esto es lo que yo pienso aquella otra cosa, y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero sí podemos llegar a un win-win, o sea, ganar-ganar, y ver cómo podemos, que tú te sientas bien, que yo me sienta bien, aunque no estemos de acuerdo en la idea base. Y sobre todo saber convivir, ¿no? Exacto. Con los distintos pensamientos, las distintas posturas también, porque quizás en mi familia me hayan enseñado una cosa y en tu familia te hayan enseñado otra, y entonces cuando estamos en un mismo hábitus o en una misma zona, en un mismo Coexistema. Exacto, en un mismo espacio, por decirlo así, ahí es cuando como empiezan a rozar, Claro. ¿no? Hay una rivalidad. Sí, 100%. Ahí es donde empieza la guerra. O sea, para mí fue muy, vamos a decir, o sea, me iluminé cuando me di cuenta de que las guerras vienen de personas que están muy dañadas en su interior, tienen muchísimo miedo, y el miedo tiene 3 formas de responder. O tú te paralizas, o tú huyes, o tú atacas. Entonces, cuando hay personas con muchísimo poder, que el poder es Claro, básicamente sí, tener mucha claro. información, por ejemplo, podemos poner a Hitler. ¿Qué hizo Hitler con mucho poder y mucho dolor? Atacar. Atacar. ¿Y Atacar. tú cómo reaccionas? ¿Mm? ¿Tú cómo reaccionas ante el medio? O sea, Con el miedo. Ajá. Yo me hago responsable. Y ¿En hago lo que serio? tengo que hacer. Sí, porque me di cuenta que al final del día, para yo poder convivir, Yo huyo. bueno, Yo sí tengo ese problema igual de- es un trabajo, o sea, Sí, para claro. uno enfrentar el miedo, amerita que uno desarrolle ciertas herramientas para uno darse cuenta que la vulnerabilidad no es algo negativo. Todo se trata de resignificar qué es para ti estos momentos incómodos, porque al final del día, la única forma de nosotros evolucionar es poder atravesar aquellas cosas que te hacen sentir incómoda, como el dolor. Y quizás eso venga de alguna experiencia negativa, ¿no? O de estos traumas, Sí. entrecomillado, porque pues el concepto y el Estamos origen es... predispuestos, claro que sí. Pero yo siento que tenemos como un chip, bueno, yo lo veo así, o sea, yo siento que tenemos como un chip todos integrados de cómo atacar, y además porque cuando nosotros vamos creciendo, pues somos esponjitas, literalmente, y todo lo que vemos lo aprendemos, lo absorbemos, y por eso es tan importante una crianza responsable y sana desde temprana edad. Pero ese será todo otro tema. Ese será otro tema. En estos casos, por ejemplo, de quién tiene la razón, de cómo saber cómo actuar, ¿de dónde entra entonces la libertad? La libertad de decidir, porque te debo el autor, te debo el filósofo, el gran filósofo que dijo esto, lo aprendí en la universidad, de hecho, y es que para tomar buenas decisiones tienen que ser de manera libre, consciente y voluntaria, como que en este mismo orden. Claro. Entonces, ¿cómo es que a partir de una razón nosotros debemos de tomar una decisión desde la libertad? Para eso hay que resignificar que yo tengo libertad, porque hay muchísimas personas que tienen una creencia muy arraigada, que piensan que necesitan pedir permiso para hacer cosas en su vida. Entonces, esta pregunta de cuando te dicen, ¿qué vale más, pedir perdón o pedir permiso? O sea, ¿crees que sea una pregunta medio... Es válida. Claro, que es sí. válida. Para mí es válida. Ok. Igual. Yo pensé que era como medio tonta porque siempre la preguntan en los mismos Bueno, universos. para mí es válida porque ¿Sabes? como yo no tengo la razón, yo conecto con lo que para mí me hace sentido y me hace sentir bien esa pregunta. Ok. Yo entiendo que si yo voy a tomar una decisión, yo voy a hacer el discernimiento para darme cuenta si mi conducta, mi acción, va a perjudicar a los demás. Ok. Entonces yo trato de hacer ese balance. O sea, ¿verdad? ver el panorama Claro, de las ver el posibles panorama consecuencias. completo. Primero Ok. priorizarme a mí. Y bueno, si mi decisión va a afectar a otros, yo voy a poner una intención, porque lo más importante al momento de tomar una acción es saber de dónde viene la intención. Si eso viene de una intención de amor, posiblemente el resultado sea bueno. Y si hay personas que se vean afectadas por mi decisión, ¿sabes qué? No es mi problema, porque cada quien es responsable de lo que siente. Yo no puedo hacerme responsable ni gestionar las emociones de los demás. Pero sí de las tuyas de propias. las mías, sí. Y entonces, en ese caso, ¿dónde entraría el poner un límite y saber sostenerlo? Porque yo siento que todos podemos poner límites. O sea, yo siento que es muy fácil poner un límite. Lo difícil es mantenerlo. Porque ya en este... Yo no sé Ay, si es Dios fácil mío. poner un límite,
Porque tenemos un conflicto con el rechazo. Ok. Y usualmente cuando ponemos un límite que no es al otro, es a una misma. Sí, claro. Entonces hay una resistencia del otro, porque al otro le encanta que uno lo acomode. Entonces en el momento que tú le dices no a una persona, va a crear una resistencia. Y entonces ahí es que viene la incomodidad. Y es por eso, o sea, cuando esa persona pone esa resistencia, te entra a ti como Culpa. Esta culpabilidad de, ay, es que le dije que no, y ya es la tercera vez que me invita al cine, y hay otra un vez remordimiento, le dije que no, y me va a coger odio, y entonces ahí es cuando te digo, o sea, ya no sostienes ese límite que habías plantado, comienzas a ceder. Entonces cuando cedes y cedes y cedes y cedes, llega un punto en el que la gota cae, que ya rebosa el vaso, ¿no? Entonces en estos casos, ¿cómo podemos ponerlos, mantenerlos, hacerlos sostenibles, que creo que es la palabra correcta? O sea, ¿cómo hago sostenible un límite? Bueno, la práctica hace al maestro. ¿Verdad que sí? 100%. Mira, para que sepas, hace como 2 años yo empecé a conectar con mi capacidad de poner límites. Ok. Y, por ejemplo, mi papá es la persona que más me detona. Yo lo evalué. Y me di cuenta que para mí era lo más difícil ponerle un límite y decirle que no a mi papá, porque representaba en ese momento el significado que yo le ponía al límite es, wow, qué culpa siento, te quiero complacer, tú eres importante para mí. Tal vez tú no estás viendo que detrás de este no hay un amor propio importante y que nos va a beneficiar a ambos. Entonces, literalmente, yo empecé a poner límites a papi llorando y gritando. Es que tú no entiendes, es que te amo, pero tengo que decirte que no. ¿Entiendes? Entonces, todo ese drama, qué fuerte, poco a poco fue lográndose. Y es una práctica que amerita muchísima paciencia y de darnos cuenta de que al final del día la intención es cuidarnos a nosotros, porque a veces pensamos que mamá y papá, que son nuestras figuras de autoridad, nuestras figuras de amor, siempre están aquí para cuidarnos y amarnos y velarnos, pero sabes que no, se equivocan muchísimo. ¿Y entonces cuál es? Nosotros mismos. Nosotros somos responsables de nuestra vida, de nuestro bienestar, de nuestras consecuencias, de nuestro futuro y sobre todo de aquí a ahora. Conectar con ese presente. ¿Qué yo quiero hacer aquí y ahora? Bueno, pues me conecto con mis emociones. Porque las emociones son tan poderosas. Desarrollar la inteligencia emocional nos va a ayudar a saber que la información que nos da las emociones es la que nos permite tomar decisiones. Pero para eso tenemos que reconocer que la vulnerabilidad es parte del ser humano. Y no es algo de que hay que avergonzarse. Porque es nuestro canal. Es como tú ves el carro que te da alerta de que cuando le falta aire a la goma, que le falta gasolina, whatever. Asimismo están las emociones en nuestro cuerpo. Oye, qué interesante. Eso estaría buenísimo para un próximo episodio. Me encanta. Solamente emociones. Inside out. Inside out. Nice. O sea, pero nuestro propio inside out. Estoy lista. 100%. Nice. Oye, por último, tenemos ya este primer episodio. Estamos muy contentas de iniciar este proyecto. Súper. Todo fue tan rápido y fue literalmente todo surgió porque estaba trabajando, llegaste, te entrevistamos ese día, me acuerdo perfectamente que era acerca del día de la relajación o algo así, ¿no? Era el día de la relajación, la entrevista. Y te dijo, oye, vamos a armar un podcast porque siento que hace falta que las personas no solamente se entretengan, sino que también aprendan, conecten y empaticen, ¿no? Que creo que es la palabra. Creo que también reflexionen para que empiecen a cuestionarse sus creencias, sus pensamientos, sus decisiones, para ver si es cierto que se tiene el control de una misma o de uno mismo, o si es que toda la vida que tú estás construyendo es otro que la estás construyendo por ti. Nosotros tenemos una sola vida y tenemos libertad de pensamiento, que somos muy privilegiados de hacerlo. Y la libertad empieza aquí, en tu mente. Entonces, si tú no te conoces, tú vas a dejar que tu inconsciente sea el que domine tu vida y vas a vivir una vida muy, muy miserable. Y qué pena. Qué fuerte la verdad. Y si conectaste con nosotros y si conectaste con este primer episodio, también conecta con nosotros en redes sociales. Nos encuentras como @hechoalamedidapod en Instagram y por ahora en Instagram, ¿verdad? Sí. También en YouTube y Spotify vamos a andar por allá. Sigan, compartan y sobre todo conecten, ¿no? Me encanta. Y reflexionen. Yo soy Jimena Domínguez. Yo soy Rosemilia García y esto es Hecho a la Medida. Chao. Taca, 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 tan, tan, taca, tan, tan.